Pues humildad, hermanos, es el tema de este mes y humildad, yo puse en la introducción así, es el tema de este mes y nos va a tocar de una manera extraordinaria. Pues el aprender a ser humildes es como dar un salto de la tierra al cielo, donde está Cristo a la diestra de su Padre y de nuestro Padre. Aleluya. Yo creo, hermanos, que cuando una persona puede humillarse o ser humilde, hermanos, tiene una gran ganancia. Tiene una gran ganancia. Tiene un gran avance, hermanos. Humildad, hermanos, pues es lo contrario a orgullo, a rebelión y a todas esas cosas, hermanos, que nosotros entendemos, ¿no? Que hacen que el ser humano vanagloria, que hace que el ser humano trastavíe en los pasos que da en esta tierra, ¿no? Y hermanos, y a través de la vida del Señor Jesucristo, Él nos invita, hermanos, a aprender humildad. Que aprendamos de Él y que aprendamos humildad. Y vamos a ver, hermanos, esta parte. Dice el primer versículo que hemos leído: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y una de las cosas, hermanos, es que los cuerpos se cansan los cuerpos por el trabajo físico que desarrollamos, ¿no? Ayer yo me sentía cansado, pero también es bien importante, hermanos, el poder descansar. Yo a veces me han dicho a alguien: es que no puedo dormir o algo, pero duermes mucho en el día. Pues sí. Y dice: no puedo descansar. Bueno, pero es que primero necesitas cansarte para descansar, ¿no? Hay muchos que quieren descansar y no se han cansado, pues no. Entonces, físicamente nos cansamos. Yo me sentía cansado y yo me levanté con nuevos brillos, ¿no? Entonces, pero también, hermanos, el pecado, la línea de pecado cansa también. Esa es la carga más pesada que hay. ¿Sí? El pecado, hermanos, es una carga muy difícil de sobrellevar y necesita mucha energía. Hay un gran desgaste en la práctica del pecado. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando yo andaba en el pecado, pues me emborrachaba, llegaba a las 2, 3, 5, 6 de la mañana, me amanecía. O sea, yo ahora digo: todo lo que yo invertí en el pecado, todas esas fuerzas, las hubiera podido invertir en el reino de los cielos, ¿sí? Y mucha de mi vida, mi juventud, la invertí en el pecado. Y eso desgasta, eso cansa. Por eso a veces me dicen: ¿tienes 75 años, pastor? No, le digo: sí, yo soy joven. Sí. Y a veces piensan que tengo más años porque, hermanos, por el pecado. Y yo les digo: cuando yo acepté a Cristo, yo sentí que una carga así se me quitaron de los hombros. No me dejó joronchito ese Señor para que no me olvidara, ¿no? Que el pecado, hermanos, te cansa, te doblega, te quita lo mejor de ti. El trabajo físico, hermanos, el trabajo físico lo puedes llevar muy bien. Lo puedes hacer muy bien. Sí cansa, sí desgasta, pero es bendición el trabajo físico, hermano. Es una gran bendición. El otro, no. Estar trabajados y cargados. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, hermanos, y yo los haré descansar, dice. A veces nosotros veníamos de Puerto Arturo a San Juanico, allí a misionar. Y mi mamá y yo trabajamos en el rancho y era muy cansado el rancho, porque nos levantamos a las 5 de la mañana, abríamos el templo, hacíamos oración, cantábamos, nos íbamos a ordeñar y mi mamá se acababa con la cuestión del queso y todo eso. Yo cuando no ensillaba el caballo a ir a buscar algún ganado, me iba a la leña porque hacía carbón,
el tractor, la jalada de leña, motosierra, esto, lo otro. Víctor, tú sabes de eso. Y luego venir a descargar y luego venirnos y luego irnos a las misiones. Era diario un trabajo que terminamos desde las 5 de la mañana a las 8, 9, 10 de la noche, así, ¿no? Y era una constante. Y a veces íbamos a San Juanico y decía, mamá, ¿cómo vengo cansada? Y yo también, y cuando veníamos ya en la noche, ya, mira, descansamos, decía, ahora adoramos a Dios y descansamos, ¿sí? Ustedes están trabajando toda la semana y vienen unas 2 horas, 3 horas a la casa de Dios, hermano. Y yo estoy seguro que ustedes renuevan fuerzas, descansan. Hay gente que dice, es que trabajó toda la semana, voy a quedarme a descansar el domingo, y prenden la televisión y ponen a ver alguna película, alguna cosa. Su mente se le cansa más y anda todos tuturuscos el lunes para ir a trabajar. Esas son palabras del pueblo, ¿no? Yo soy del pueblo, tuturusco, eso sí. Que no andan al 100, como dicen los jóvenes, pues, ¿no? Entonces andan al 30, 35 por ahí. Entonces los cuerpos se cansan. Pero mire, Isaías 40, hermanos, dice así, 29 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se fatigarán. Aleluya, gloria a Dios. Quiero, hermanos, permitirme leerles algo. Bueno, es Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3. Cómo Pablo le está avisando a este joven Timoteo las cosas que van a venir. Y es bien importante cuando que nosotros estemos definiendo esto, hermanos, las personas que están en pecado y que practican pecado, y lo que también nos tenemos que abstener. La vida en Cristo se dificulta por el medio ambiente en el cual nos desarrollamos. Un medio ambiente que está, hermanos, contaminado, que está muy sucio. Pero, hermanos, Él nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha traído, hermanos, para que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pero Dios nos advierte a través de su palabra, hermanos, que en los últimos tiempos van a venir hombres, hermanos, avariciosos, perversos, malvados, y que nosotros debemos de evitarlos, no debemos de contaminarnos. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten, en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, hombre, tú joven, tú hijo de Dios, tú hija de Dios, dice, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todos me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, estas son expresiones que se dan y la gente está cansada, está, hermanos, cargada, está en situaciones difíciles porque están practicando el pecado.
Pero dice tú, hombre, tú hombre de Dios, y tú joven, y tú mujer, tienes que padecer persecuciones, padecimientos. No es que sea una regla, hermano, pero muchas veces tienes que pasar por situaciones difíciles. Muchas veces tienes que pasar por situaciones adversas. La iglesia, hermanos, en la mañana en la clase le decía yo a los hombres y mujeres que estaban ahí con la clase, que la iglesia, hermanos, en muchas ocasiones pasa por situaciones adversas, pero hay veces, hermanos, son los propósitos también de Dios. ¿Sí? Son los propósitos de Dios, hermanos. Hay veces el pueblo, hermanos, a veces se pone cómodo, se pone tranquilo, y Dios de alguna manera nos tiene que mover. Yo le decía que la iglesia primitiva estaban ellos muy contentos ya, y estaban muy trabajadores en la obra del Señor, y estaban vino el Pentecostés, vino el Espíritu Santo, se derramó, se levanta Pedro, empieza a predicar, y empiezan a juntarse cientos y miles, y entonces, hermanos, empieza a haber una coinonía, un compañerismo, y empiezan ellos a estar ahí comiendo juntos en las casas, orando, yendo a hacer campañas y tenían un convivio ahí, ¿no? Y todos los días comían, vendían las gentes sus propiedades, aquí están para los gastos, y se daban todas esas situaciones, y estaban muy cómodos. Pero el Señor les dijo: quédense aquí en Jerusalén hasta que llegue el Pentecostés. Porque el Pentecostés, el Espíritu Santo, les va a traer poder para que ustedes no se queden quietos aquí, sino que vayan a todos los lugares a predicar el Evangelio. Y ellos estaban muy cómodos así, ¿no? Y así a veces la iglesia, él le decía, la iglesia de Dios aquí en Hermosillo, tenemos muchos años con 30 y tantas iglesias. Hasta ahora que nos empezó a incomodar el Espíritu Santo, dijo: no, ¿saben qué? Tenemos que plantar nuevas iglesias. Y ahí andamos plantando nuevas iglesias ahorita, ¿no? En Hermosillo tienen que haber muchas iglesias, hermanos, porque nos quedamos así muy cómodos, porque se nos hace mucha comodidad venir los domingos, no únicamente a la iglesia, ¿no? Pero yo les digo, estaba diciendo a estos muchachos, todos los que se van a bautizar, digo: muchachos, ustedes tienen que empezar a predicar la palabra del Señor. Lo que Dios ha hecho con ustedes, díganles a otro: Jesucristo hizo esto por mí, ¿sí? Me dio gusto, Armando no está, que dijo Armando, a mí me dice: no, ¿por qué te vas a bautizar todavía? ¿Que no se te figura que no es tiempo? O que a lo mejor no tienes ninguna duda. No, yo no tengo ninguna duda. Yo sé que Jesucristo me ha salvado, y yo no le voy a fallar ni me voy a devolver. Le digo, esas expresiones deben de darse en la iglesia. Y le digo, y empiezan a comunicar lo que Dios ha hecho con ustedes. Nos hemos detenido, iglesia, nos hemos parado, hermanos, y no hemos declarado lo que Dios está haciendo. Yo le digo, y por eso la gente se está perdiendo en el pecado, por eso hay tantas situaciones, y a veces nos tienen que mover. Miren, ahorita pasaban, yo cuántas veces les he dicho: oren por la familia pastoral, hermanos. Y cuántas veces les he dicho: necesitamos de sus oraciones. Y a veces se toma así como: pues sí, bueno, ahorita oramos, y ya me olvidé de esto, ¿no? Y ahorita nuestra hija está con cáncer, y entonces y ahorita en la iglesia están orando más. Ahorita sí, los pastores, la familia, y nosotros como familia, hermanos, también nos unimos. Ayer me tocó a mí ir a hacer el desayuno y la comida ahí para mi hija y para Ramoncito, fíjense, imagínense. Tuve que dejarle un sartén así de Ramón. Bueno, iba a decir algo más de Ramón, pero no. Ya ustedes imagínense lo mejor, ¿no? De lo que conocen a Ramón, hermanos, son los de los que se comen 10 o 12 tacos, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, es mi yerno, ¿no? Entonces, algo pasa, y cuando vienen unas cosas de esas, hermanos, tenemos que unirnos más, pero tenemos que saber que estamos en el propósito de Dios. Yo le digo al Señor: Señor, yo no te reclamo, ni tengo ninguna razón para reclamarte ni una mínima cosa, Señor, porque usted todo me lo ha dado, y yo soy de usted, y toda mi familia es tuya, Señor. Yo no te puedo reclamar nada, Señor. Yo me quiero nada más meterme en tu voluntad. Y en eso, hermanos, tenemos que ser humildes delante de Dios. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Por eso digo, cuando el ser humano, hermanos, se aprende humildad, hermanos, entonces damos un tranco, damos un paso, hermanos, y estamos en el trono de la gracia de Dios. Porque Dios es misericordioso y bueno. Miren, Dios, hermanos, trata con mucho amor con la humanidad.
nos trata con mucho amor. Y la humanidad, hermanos, no somos humildes. Constantemente nos rebelamos contra Dios. Isaías lo estaba diciendo en el 53. No, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Jeremías, hermanos, estaba llore y llore por el comportamiento del pueblo de Dios, ¿verdad? Y nomás les voy a decir así algunas cositas en el libro de Jeremías. En el capítulo 2, hermanos, él está diciendo, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por la que no aprovecha. ¿Acaso alguien ha dejado los dioses muertos? Y ahí están, hermanos, y los veneran y hacen un montón de cosas con ellos. Y dice, espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías estaba, hermanos, sufriendo. El versículo 20 dice, del 2 dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté como vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y montones de jabón, sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá. Ok, Jeremías está diciéndole, Dios está dolido por el comportamiento de mi pueblo Israel. Dios está dolido y les llama en el capítulo 4. Dice si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete. O sea, hermano, como que Dios nos está pidiendo, como casi como nos está rogando de favor, nos está pidiendo, vuélvanse a mí, pues. Y lo hace, hermano, porque Dios es amor. Dios, fíjense, cuando yo considero, Dios envió a su Hijo Jesucristo y vio a la humanidad, porque Él sabe todo de nosotros. Vio a la humanidad en pecado, hermanos, en perversión, y Él dijo, Hijo, ve a salvarlos. Y mandó a su Hijo Jesucristo, hermano. ¿Por quién? Por pecadores. Si dijera, no, pues eran niños buenos. No, por pecadores mandó. Y entonces el sacrificio de Jesucristo, dice la palabra de Dios, hermanos, que es para toda la humanidad. Dice que no quiere que nadie se pierda. Jesucristo dice, no se le ha olvidado que va a venir por su iglesia. Está esperando que todos procedan al arrepentimiento. A ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento, hermano, que tiene que desarraigar toda la obra de pecado, hermano, para poder implantar la vida de Jesús. Y entonces y yo veo si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Bendito sea el Señor, aleluya. Y hermanos, y siguen esas expresiones de los profetas llamando al pueblo de Israel y diciéndole, vénganse a mí. Isaías en el capítulo 1 dice, el asno, el buey conoce el pesebre, debe de acostarse donde debe ir. Mi pueblo no me conoce, se ha desviado. Pero luego también le dice en el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay nadie que no hemos pecado en esta vida, hermano. No hay nadie que no peque en esta vida. Pero el Señor está con la invitación extendida, vénganse. Dice, si ustedes se vienen a mí, los pecados, aunque ustedes digan, mi pecado es negro, cochambroso, o como yo decía, yo no tengo perdón, Dios no me puede perdonar. Hermanos, qué sorpresa tan maravillosa nos llevamos cuando el Señor extiende su mano de poder, hermanos, y nos limpia y sientes que has sido perdonado de todos tus pecados.
Esa es la cosa más gloriosa, más maravillosa, hermano. Sentir que has sido perdonado, sentir que el Señor te dice justo, eres justo, has sido justificado por la fe. Yo le decía ayer a Felipe, le digo, cuando estábamos en la otra iglesia y que mis muchachas iban creciendo así más o menos como Cristina, me dijo alguien, hermano, dijo, mira, tus hijas ya están creciendo y si ya pronto van a ser muchachas, vas a pagar las que debes. Me dijo, no. Y le dije, no, Señor, le dije, yo no debo nada. Jesucristo ya la pagó en la cruz del Calvario. Yo estoy libre, le digo, porque yo me he arrepentido y me he apartado del pecado, hermano. Y esa obra Satanás siempre la quiere hacer, hermano. Satanás siempre quiere decir, pero hay una cosa bien importante. Satanás siempre quiere estar diciendo, yo te voy a quitar y tú vas a pagar las que debes. Pero mi Señor Jesucristo dice, yo hago olvidar los pecados como está a la altura de la tierra a los cielos. Aleluya. Cuando se arrepiente, cuando nosotros nos arrepentimos, hermanos, entonces somos limpios y somos salvos. Y entonces, hermanos, nosotros podemos decirle a Satanás, Satanás, tú no puedes meter con la heredad que Dios me ha dado. Tú no puedes hacer. Es bien importante, hermanos, que nosotros consideremos esto. El enemigo tiene derecho legal por las acciones que nosotros hicimos de pecado contra la descendencia de nosotros. ¿Saben ustedes eso? El enemigo tiene derecho legal porque nosotros fornicamos, porque nosotros hicimos pecado, hicimos maldad. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, Cristo nos perdona, hermano, y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Entonces nosotros debemos de orar a Dios y debemos de tomar esa autoridad, ese poder que Dios nos ha dado para decirle a Satanás, Satanás, en el nombre de Jesucristo, hazte un lado de mi descendencia. Y yo cancelo en el nombre de Jesucristo todo derecho legal que tú tenías sobre mi descendencia, porque ahora yo me he arrepentido, porque ahora yo me he entregado a Jesucristo. Porque ahora mi vida ha sido limpia, ha sido lavada y tú no tienes que reclamar a esa. Yo corto esa raíz de maldición generacional y la echo para un lado. Ustedes dense cuenta, hermanos, todo lo que sucede. Todas las maldiciones generacionales que se vienen encima. Es hermanos, una pesada carga que les toca a las descendencias nuestras. Voy a decirlo así como dicen por ahí, sin deberla ni temerla. Ellas ni le hicieron, hermano, y el enemigo está reclamando, es que tu papá, es que tu abuelo, es que tu... Entonces, pero nosotros cuando llegamos a Cristo, hermano, debemos de cortar esas maldiciones, esas cargas pesadas, hermanos, que vienen sobre nuestras familias, que vienen sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre mis nietos y todas las generaciones. Entonces son los privilegios que tenemos como hijos de Dios, hermanos, de decirle a Satanás, ¿sabes qué? Alto, párate ahí y no te me arrimes ni te arrimes a mi descendencia, porque Jesucristo es mi Señor y Él me ha lavado con su sangre preciosa. Y hermanos, y poder cortar esas maldiciones generacionales, esos reclamos que Satanás hace, hermanos, porque yo cometí un pecado, porque yo hice esto. Y si no, fíjense nada más en las familias, cómo las familias vienen haciendo los mismos pecados, los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos, ¿verdad? Vienen haciendo, ¿por qué lo vienen haciendo, hermano? Por esa carga que no hemos cortado. Y hay muchos que dicen, ¿por qué? Porque necesitas cortar esa carga. Es muy diferente, hermanos, cuando estás pasando por pruebas. Hay cosas que Dios te manda como una prueba, como a Job, por ejemplo. Job pasó todo eso. Era un proyecto de Dios, hermanos, para que aún a estos tiempos nosotros estuvimos siendo bendecidos por esas pruebas y esas dificultades que pasó Job. Y que pasaron muchos siervos de Dios. Amén. Entonces, hermanos, Dios siempre está diciendo, vengan a mí. En esta palabra que hemos leído, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Los profetas lo están diciendo, Dios le está hablando al pueblo de Israel, pero Dios nos está hablando. Estas son palabras que Jesucristo habló, hermano. Estas son palabras que Jesucristo habló. En el versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Él está hablando Jesucristo, por eso luego dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El único que puede traer descanso para nuestra alma es Jesucristo.
no hay más, no hay más. Aleluya, gloria a Dios. Y está, hermanos, tan accesible como el doblar la rodilla, por decir una expresión. Tan accesible, hermanos. Pablo dice a los romanos: si palpando lo buscaras, lo vas a encontrar. Aún eso con los ojos cerrados lo vas a encontrar, porque está en nosotros. Por Él vivimos, respiramos su aire. Todo está, hermanos, está accesible. Está accesible. El Espíritu de Dios está, hermanos, moviéndose, hermanos, queriendo que entremos en esas bendiciones espirituales que Él tiene para nosotros. Cuando nosotros quitamos esa carga de pecado, hermano, entonces damos lugar. Cuando nosotros entregamos las áreas que han estado involucradas en pecado, le decimos: Señor Jesucristo, esta área yo te la entrego, y yo nunca más quiero volver a hacer esto, nunca más quiero volver a probar este vino, este tabaco, esa fornicación, este adulterio, nunca más lo quiero hacer, Señor. Me arrepiento, me humillo y me postro delante de ti, entrego. Entonces se cortan las maldiciones de pecado, se corta la carga, hermanos, y entonces puedes sentirte livianito, hermanos. Puedes levantar tu mirada, hermano. No es que tengas que mirar así. Cuando miras así, hermano, es que algo pasa, hermano. No es que, mira, Marco me puede mirar. Sí. Pero cuando miras, cuando tocas el punto, y luego es muy conocido, hermano, cuando llegaste al punto ahí ay, hermano. Pero cuando levanta la ceja, ¿no? Entonces cambia la situación, ¿verdad? Entonces, me gusta a mí lo que dice Isaías, hermanos, 10:27. Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aleluya, me gusta esto, hermano. Dice Isaías: acontecerá en aquel tiempo. Hermano, yo creo que este es el tiempo más maravilloso. Este es el tiempo, hermanos, cuando el Espíritu Santo se está moviendo en la iglesia, se está moviendo en el mundo. Al pecador, hermanos, para redarguirle de pecado, y a la iglesia, hermanos, para empoderarla, para enviarla, para empujarla, hermanos, a que funcione, para lo cual ha sido llamado, para lo cual ha sido tú llamado, y he sido yo llamado, hermanos. Donde tú estés, tienes que brillar y tienes que hacer, hermanos, hacer esta bendición. Dice: y el yugo, a causa del Espíritu Santo, se va a podrir. Se va a podrir el yugo. ¿Ustedes saben una cosa que se pudre, hermano? ¿A alguien le ha llegado las termitas por ahí? Sí. O sea, no sirve, hermano, no sirve. A veces nosotros lo dejamos. El otro día yo estaba usando una manguera ahí y parecía que estaba muy bien, y le quise hacer así, se quebró toda. Estaba podrida por el sol, hermano, ¿sí? Pero el yugo, hermanos, de la carga, del pecado, de la maldad, se va a podrir, hermanos, cuando el aceite llega a tu cabeza y corre como el Salmo 133 y baje hasta todas tus vestiduras. Cuando el Espíritu Santo te llene y se derrame sobre ti, hermano, la unción se pudre, el yugo se pudre, hermano, porque está la unción funcionando, está activa la unción del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito seas el Señor. Entonces estos son los tiempos. Isaías en esos primeros capítulos está hablando, hermanos, del Mesías. Está hablando: un niño nos es nacido, y todo eso y todo. Entonces, y luego viene a caer en este capítulo, hermanos, todavía el capítulo 9 está hablando del Mesías. Y entonces estos son los tiempos que estaba hablando el profeta, hermanos. Estos son los tiempos que estaba hablando el profeta. En aquellos tiempos el Espíritu Santo no había venido para derramarse en la iglesia, en el pueblo de Israel. No se derramó el Espíritu Santo. Los líderes, hermanos, eran empoderados. El Espíritu de Dios venía sobre ellos. Pero estos son los tiempos que el Espíritu Santo, hermanos, está empoderando a la iglesia. Amén, aleluya. Entonces, maestro de humildad, dice. Entonces Él es el que nos hace descansar, hermanos.
A todo el cansado que viene a Cristo te hace descansar. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué bonito, ¿no, hermano? Se antoja así como si fuera un ungüento y nos lo pudiéramos uncionar por todo nuestro ser, ¿no? Llevad mi yugo. Hay muchas predicaciones que pueden hacer. Cuando yo estaba preparando esta, estaba pensando en el yugo, ¿no? Y por ejemplo, el yugo del pecado, hermanos. El pecado te unce en un yugo feo, y hay muchas expresiones. A lo mejor después predicamos algo de eso. Mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Hermanos, ¿de quién más podemos aprender? ¿Qué situación pasa en nuestra vida que Jesucristo no nos dé un ejemplo? ¿Qué situación pasa en la vida del ser humano que no digamos? Y a veces yo le pregunto, Jesús, ¿qué harías tú en esta situación? ¿Cómo responderías aquí? Y el Señor, hermanos, ahí tiene para todos los momentos, para todas las situaciones. ¿Qué harías aquí, Señor? ¿Tú le devolverías golpe por golpe? ¿O qué harías, Señor, en esto? Yo escribí algo aquí y le puse, siendo el Hijo de Dios, vivió con mansedumbre. Siendo dueño de toda riqueza, vivió pobre. Siendo el Rey y Señor, vivió como siervo. Nada más por decir algunas cositas nada más, ¿sí? Tiene todas las riquezas, hermanos, y él decidió vivir pobre, humilde. Nació en un pesebre, ¿sí? Entonces y fue, dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. El maestro de la humildad, hermano. Aprendan de mí, hermanos. Miren qué maestros tenemos. Miren qué ejemplos tenemos. Que ahora en Semana Santa tuvimos Santa Cena y lavatorio de pies, ¿no? El día martes. Y pues yo sé que muchos de ustedes andaban con sus familias fuera de la ciudad y no estuvieron, ¿verdad? Y estábamos unos poquitos aquí, unos poquitos de varones, unos poquitos de mujeres. Hermano, pero qué bonito, qué expresión y qué sensación y qué toque del Señor tienes cuando te puedes doblar y quitarle los zapatos o los tenis apestosos o lo que tú quieras, los calcetines o limpios o como sean, y luego lavar los pies y hermanos, sobar los pies a un varón, humillado delante del Señor así. Sí. O las hermanas estaban allá, había un gozo, una bendición, hablando en lenguas, estaba unas expresiones bien bonitas, hermano, sí. Y miren, por ejemplo, la iglesia, hermano, nosotros debiésemos hacerlo y no lo hacemos seguido. Y son muy pocas las iglesias que hacen lavatorio de pies, hermano. Santa Cena, muchas iglesias hacen Santa Cena. ¿Sí? Porque eso es más fácil, hermano. ¿Sí? Lavatorio de pies como que no les gusta tanto, ¿no? ¿Sí? Y eso tiene que ver con humildad, hermano. Eso tiene que ver con sencillez. A mí me gusta mucho el testimonio que da Katy cuando fue a Cuba, ¿no? Cuando fue a misiones a Cuba y que fueron a una fiesta. Y el festejado, cuando ya estaban todos invitados ahí, dijo, vamos a empezar ya la fiesta.
Y él dijo, vamos a empezar y quiero lavarle los pies a todos mis invitados. Y empezó a lavar los pies. El festejado. ¿Sí? Y cuando el Señor Jesucristo, hermano, estaba ahí, ese cuadro ahí de los discípulos, y estaban ahí en esas situaciones, cuando la situación estaba en la cuestión de ya me voy a morir, voy a ser crucificado, había pensamientos entre ellos: ¿quién es el mayor del reino de los cielos? ¿Quién estará a tu derecha y quién estará a tu izquierda? Había todas esas situaciones. Buscando lugares, y entonces el Señor Jesucristo se quita su manto, se pone su toalla, coge el recipiente, el lebrillo, y entonces empieza a lavar. ¡Qué expresión! ¡Qué respuesta tan más hermosa de humildad! Ustedes están buscando posiciones. Humíllense. El que se humille será exaltado, el que se exalta será humillado. Aleluya. Y que puedan decir. Y entonces por eso el Evangelio de Juan dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Tienen razón ustedes en decirme Señor y maestro, porque yo soy un Señor y soy un maestro. Dice bien. Pero si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, si yo lo he hecho, como diciendo, ¿qué les queda a ustedes? ¿Y ustedes qué? O sea, si yo me humillo de esa manera, ¿y ustedes por qué no, pues? ¿Por qué no me voy a humillar, pues? A mí me gustan algunas escenas que he visto en mi vida de personas, por ejemplo, que en un momento de una palabra o de un tiempo se han tirado al suelo y han puesto así su rostro en el piso o en el suelo, humillados delante